¿Cómo están, iglesia? Pues continuamos con esta serie Elige lo mejor. Hoy tenemos un gran tema y bueno, reflexionando sobre él, reflexionando sobre los desafíos que tenemos, si algo verdaderamente se requiere, no solamente en la iglesia, sino en el mundo entero, tiene que ver con la benignidad. Hoy vamos a hablar acerca de ello, vamos a usar un ejemplo conocido, de hecho prediqué hace algunos meses sobre este ejemplo concreto de cómo Jesús muestra benignidad a esta persona, pero me encantaría que pudiéramos versar cómo nosotros podemos convertirnos en personas benignas, en personas con amor cariñoso. Y vamos a ver el día de hoy, creo que un mensaje que puede ser revolucionario para nuestro andar diario. Cómo tratar a las personas con benignidad. Y cuando pienso en Jesús, creo que no hay nadie mejor en la historia que Jesús, hablando acerca de este rasgo del Espíritu Santo. Recordarán ustedes lo que nos dice la palabra precisamente en Gálatas capítulo 5, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. La semana pasada hablamos de paciencia, hoy hablamos de cómo podemos ser buenos, cómo podemos ser amorosos, pero tiernamente amorosos con las personas. Cómo podemos tratar a las personas no como se merecen, sino como necesitan ser tratados. Así que yo creo que aquí hay un rasgo en el cual muchos de los que estamos aquí, los que nos están viendo a través de alguna plataforma, podemos trabajar en ello. Sin lugar a dudas, es un rasgo que podemos hacer crecer en nuestra vida, podemos hacer crecer en nuestras relaciones. Y estaba leyendo hace algunos años, en un pequeño pueblo había una plaza central y en esa plaza había un banco de madera muy especial. Todos lo conocían como el banco de los abuelos, porque siempre había una pareja de ancianos sentados allí, don Samuel, doña Clara, que llevaban ya 50 años de casados y todos los días sin faltar se sentaban en ese mismo lugar. Ahora, lo que hacía especial a esta pareja no era su edad. Lo que hacía especial a esta pareja no era ni siquiera su rutina, sino la manera de tratar con la gente. Según esta historia narra, si un niño lloraba, inmediatamente doña Clara sacaba un dulce de su bolso, le consolaba y se iba con una sonrisa. Si un joven pasaba por ahí cabizbajo, meditabundo, ahí don Samuel le decía: todo va a estar bien, Dios no ha dicho la última palabra. Y si una madre gritaba frustrada, ellos no la juzgaban, solo ofrecían ayuda en silencio compasivo. Un día dicen que un periodista quiso entrevistarlos porque obviamente era una pareja muy popular y la pregunta fue tan simple como esta: ¿cómo lograron ser tan queridos por todos? ¿Cómo lograron ser tan queridos por todos? Y bueno, a lo que respondió doña Clara: porque decidimos que nuestra presencia debía sanar, no herir, edificar, no destruir. Aprendimos que la gente no siempre necesita consejo, a veces lo único que necesita es benignidad. Y esta historia me cautivó porque sin lugar a dudas este es un rasgo de carácter extraño, pero un rasgo de carácter muy necesario, y especialmente en aquellos que nos decimos seguidores de Jesús. Este rasgo del Espíritu Santo, y vamos a aprender del mismo ejemplo de Jesús cómo vamos a caminar con él. De hecho, me fui a la Biblia para ver con cuántas personas en el Evangelio Jesús fue bueno, Jesús fue benigno. Y bueno, solamente para mencionarles algunas de ellas, ustedes pueden ir en la noche y poder buscar estos ejemplos ahí en casa. Pero por ejemplo, pienso en el leproso. Un leproso que se acercó suplicando ser limpiado. Esto lo dice Marcos capítulo 1. Y dice la Biblia que Jesús extendió la mano y lo tocó. Escuchen esto, era impensable en ese tiempo ya no tocarlo, sino acercarse. Por eso el leproso tenía que ir caminando y gritando a su vez: leproso, 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 para que la gente supiera y no se acercara lo suficiente a él. ¿Puedes imaginar entonces Jesús tocando a este leproso en ese tiempo y lo sanó? ¿Qué tuvo con él? Dignidad y compasión. ¿Qué me dicen de la mujer samaritana? Juan capítulo 4, todos conocemos la historia. Ella tenía un trasfondo extraño, ¿no? Sencillamente ella tenía un trasfondo, su pecado, y sin embargo Jesús le habló con gracia, le ofreció agua viva, restauró su identidad, no la despreció y jamás la humilló, ¿sí? Piense por favor en estos rasgos de benignidad en el caso de Jesús. Otro personaje que me llamó la atención fue Zaqueo, el publicano.
Jesús lo llama por su nombre, Lucas capítulo 19, va a su casa y le da una nueva identidad y una nueva oportunidad, mostrándole aceptación cuando todos en general lo despreciaban, porque se dedicaba obviamente a cobrar impuestos del pueblo judío para el imperio romano. Sin embargo, Jesús tiene benignidad y compasión con él. Me llama mucho la atención el caso de Zaqueo. ¿Qué me dicen de Pedro? Todos conocemos la historia. Pedro negó al Señor miserablemente. Sin embargo, después de negarlo, Jesús no le reclama, sino lo restaura. Es uno de los mensajes de esta serie. Lo restaura con ternura y le hace preguntas llenas de gracia. Oye, Pedro, ¿en verdad me amas? Yo creo que fue un acto de benignidad restauradora, porque era para haberlo borrado de su lista de amigos y no volverle a dirigir la palabra. Sin embargo, el amor de Jesús fue más allá de la traición de su gran amigo. ¿Qué me dicen del ciego Bartimeo? A pesar de que la multitud quería callarlo, yo he predicado acerca de ello, Jesús se detuvo, número 1, 2, lo llamó, 3, le devuelve la vista y entonces ¿qué le da? Le da atención y le da dignidad. Y eso es lo que hace la benignidad. Por eso estoy mencionando, ese es un rasgo raro en la vida. Y a lo mejor tú conoces personas así que no sabías cómo describirlas. Son personas llenas de benignidad. Estas personas nos hacen la vida. Son personas con las cuales podemos acercarnos. Vamos a encontrar una palabra firme, pero también una palabra llena de gracia. Lo vamos a ver en el caso de hoy. ¿O qué me dicen de la viuda de Naín? Lucas capítulo 7. Jesús vio su dolor, se conmueve profundamente y resucita a su hijo. Ahora, lo interesante es que Jesús resucita al hijo sin que la viuda se lo pidiera. ¿Qué fue lo que lo movió? Compasión. Es una mujer que sufre y Jesús extiende su gracia. Bueno, ¿qué me dicen del ladrón en la cruz? Lucas capítulo 23. En sus últimos momentos mostró benignidad al prometerme: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y en la noche más oscura, en el día más oscuro de la historia y el día más oscuro en la vida de este ladrón, cobró la gracia y el amor de la vida eterna gracias a la benignidad de Cristo. Hay un dato más interesante, solamente para que pensemos, que por eso el título se llama Un rasgo inequívoco de Cristo. O sea, no es que Jesús haya sido bueno una sola vez. O sea, tú y yo podemos ser buenos un día, tú y yo podemos ser benignos en una ocasión y sentir que estamos ayudando a la persona, pero no somos regularmente buenos. Y en el caso de Jesús es que era un rasgo de su vida. Piensa, por ejemplo, en Judas Iscariote, ¿no? La mujer con flujo de sangre. Cuando es tocado Jesús en el manto por esta mujer, Jesús no la reprende por tocar su manto en secreto, sino que la bendijo públicamente. Es más, la llama hija y la envía en paz y completamente sana. Esto es parte de la característica del amor y la benignidad de Jesús. ¿Y qué me dicen de Judas Iscariote? Aunque sabía Jesús que lo traicionaría, compartió la cena con él, le lavó los pies, le habló con ternura, dándole oportunidad de arrepentimiento hasta el final. O sea, yo voy a hacer que, digo Jesús, que no quede en mí. Si Él va a tomar alguna decisión desastrosa, que no diga, bueno, es que Jesús nunca mostró compasión conmigo, nunca tuvo misericordia, siempre me marginó del grupo. No, al contrario, fue una persona que constantemente recibió amor de parte de Jesús. Un amor que no podía ser en ese sentido recompensado por la traición abierta de Judas Iscariote. Así que lo que quiero decirles en este día, a reserva de lo que van a estudiar en su grupo pequeño, a reserva de lo que van a estudiar también en la versión de YouVersion del plan de lectura de Elige lo Mejor, es que todos estos encuentros de Jesús, siendo benigno, no dependía del mérito de la persona, sino más bien de la riqueza de la gracia de Dios. Jesús trató con amor y con benignidad a pecadores, a marginados, a traidores y a necesitados, no con la dureza que condena, sino con palabras y acciones que sanan. Entonces, dado este asunto, yo te pregunto, ¿estás listo para poder demostrar en tu vida este rasgo del fruto del Espíritu Santo? ¿Será que tu esposo, que tu esposa, que tus hijos, que tus padres, que tus hermanos, que tus compañeros de trabajo, de escuela, necesitan en ese entorno hostil alguien que muestre benignidad hacia ellos? Déjame darte algunas
definiciones de la palabra benignidad. ¿Qué es benignidad? Si tienes tu bosquejo, la definición de la palabra benignidad. Hay algunas declaraciones que quiero decirte. Número 1, abstenerse de infligir un castigo a un adversario o al que rompe la ley. Es decir, tienes toda la razón en vengarte, pero por la benignidad no lo haces. Tienes toda la razón en romperle los dientes, pero no lo haces porque eres bueno, porque eres benigno. Te ha lastimado tu corazón, pero no te desquitas ni guardas rencor. Eso es una persona con benignidad. También implica la compasión que le impulsa a uno a ayudar al débil, al enfermo o al pobre. De hecho, es una característica y es un fruto del Espíritu Santo. Ahora, la palabra benignidad, de todas las utilizadas para describir el amor del Señor por su pueblo, es la más emotiva, porque merece, como la traducción de la palabra, compasión. La palabra benignidad es cuando la gracia toca el corazón. Cuando la gracia toca el corazón. Esto es benignidad. Cuando sientes este toque compasivo, porque sabes que te has equivocado, sabes que no has hecho lo correcto, sabes que hiciste una respuesta tonta, sabes que tomaste algo que no era tuyo, lo sabes perfecto. Y sabes que necesitas ser reprendido por ello. Sin embargo, el amor de Dios es tan grande que recibes un toque de su gracia. Eso es benignidad. De hecho, la palabra benignidad proviene del griego crestotes, que denota actitud amable, generosa, llena de gracia y sensibilidad para los necesitados. No solo es hacer el bien, sino hacerlo con ternura y con compasión. ¡Ay, muy interesante esto! Porque no solamente es que, bueno, ¿quién necesita algo? Ahí está mi cheque, ahí está mi ofrenda, ahí está. Y bueno, que Dios los... No. Eso no es una persona benigna. Si es con la actitud con que lo haces. Benignidad es cuando el amor toma forma y se manifiesta con dulzura en medio de la dureza y la crueldad de este mundo. Por eso lo que quiero que vayamos a recordar el día de hoy es esa historia de Juan capítulo 8, la mujer adúltera. Yo prediqué esto hace algunos meses, pero déjame decirlo desde la perspectiva de la benignidad, cómo trató Cristo a esta mujer, que ya vimos todos los personajes con los que Jesús fue amable y hay otros más, pero en ese sentido vamos a ver cómo trató Jesús, porque Jesús se convierte en el modelo, número 2, perfecto de benignidad. Primeramente encontramos la gran historia en Juan capítulo 8. Dice la palabra del Señor así: pero Jesús se fue al monte de los olivos, al amanecer se presentó de nuevo en el templo, toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos no lo acosaban con preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta quedar Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor, tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Hablamos acerca de 3 cosas o 4 cosas en esta historia que solamente quisiera refrescar en su mente y corazón. Primeramente, hay una mujer sorprendida. Y yo expliqué en algún momento que seguramente había gente observando, porque no iba pasando por ahí, sino que obviamente era una trampa. También les comenté en su momento que el hombre nunca aparece en la escena, porque para cometer adulterio se requieren 2 personas. Sin embargo, el hombre nunca aparece en la escena. Entonces probablemente el hombre fue pagado. Eso es nada más una deducción que yo tengo. Deducción, ¿por qué? Porque el hombre no aparece en la escena. A quien llevan es sencillamente a la mujer. Los escribas y los fariseos traen una mujer sorprendida, exponiéndola públicamente para humillarla. Ahora, según la ley, ella exigía la muerte, pero ellos buscan la trampa, no justicia. Ojo con eso. Buscan engañar,
no la justicia. Los acusadores se basaban en algunos elementos para el juicio. Por ejemplo, los rabinos enseñaban que todo judío debe morir antes que cometer idolatría, asesinato o adulterio. La misma ley en Levítico capítulo 20 dice: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Por eso hablo del asunto, ¿dónde está el hombre? Tercero, Deuteronomio capítulo 22. Si en una ciudad se encuentra casualmente un hombre con una joven virgen ya comprometida para casarse y se acuesta con ella, llevarán ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearán hasta matarlos. Oigan, qué bendición, que eso fue como cosas del Antiguo Testamento y de las prácticas que se tenían en aquel tiempo. Y el Mishnah, que era la ley escrita de los judíos, decía que el castigo para el adulterio es el estrangulamiento, y la manera en que debe llevarse a cabo es: el hombre hay que enterrarlo en el estiércol hasta las rodillas y se debe poner una toalla suave dentro de una gruesa alrededor de su cuello para que no quedara marca, porque se trataba de un castigo de Dios. Después el hombre tira hacia un lado y el otro hombre hacia el otro, al lado contrario, hasta que el hombre muere. Y en el caso de la mujer era morir a pedradas. ¿Cuáles eran las opciones para Jesús? Bueno, básicamente tenemos dos opciones. La primera opción era condescender, es decir, el deseo de los líderes religiosos es que muera por pecadora. Ahora, vas a encontrarte situaciones en la vida donde, vamos a decir, hay cosas que son lo correcto según la ley, según lo que ellos estaban estableciendo. Ellos no están pensando en la restauración de la mujer, no están pensando para nada en darle gracia, una segunda oportunidad, no, hacer cumplir la ley. Ahora, ten cuidado cuando lo que te mueve eres tan estricto que te conviertes en un asesino de la gracia, porque aquí lo importante es hacer lo que dice la palabra de Dios, y aquí la palabra de Dios dice que hay que usar tal o cual. A ver, espera, si no puedes mezclar eso, la verdad de Dios con el amor de Dios, te puedes convertir fácilmente en un asesino de la gracia. Es más, si solamente es gracia lo que te mueve, sin atender la ley de Dios o lo que Dios dice en su palabra, te puedes convertir en un libertino también. Entonces, por eso podemos ver a Jesús, que según Juan el Bautista decía: vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En pocas palabras, Jesús fue el amor personificado, pero fue la verdad personificada. Él dijo en Juan capítulo 14: yo soy el camino, la verdad y la vida. Claro, Jesús es la personificación de la verdad, pero también fue profundamente amoroso. Por eso el apóstol Pablo también escribe su carta a los Efesios en el capítulo 4, y de repente dice: sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo. Ese es un buen ejemplo de Jesús. Él quería seguir la verdad, pero también en amor. Entonces, condescender era una posibilidad. Obviamente, si él condesciende y dice: pues mátenla, imagínense, él se había hecho llamar amigo de los pecadores. Entonces, todo lo que había construido Jesús en su ministerio, sencillamente por morder este cebo de trampa, se hubiera venido abajo. La segunda opción: perdonarla. Interesante, porque si la perdona, ¿qué hubieran dicho? Jesús está violando la ley. Ahora, no sé si te has sentido así alguna vez. Yo me he sentido muchas veces así en mi ministerio, donde de repente vienen con un caso conmigo y es que: pastor, ¿sí o no, no es justo? No, sí, la verdad es que no es justo lo que te hicieron. ¿Verdad que yo merezco meterlo a la sí? Te estás en todo tu derecho, ¿no? Pero ¿dónde queda el amor? ¿Dónde quedan las segundas oportunidades? Entonces, ahí la gente fácilmente puede perder de vista las oportunidades que la misma palabra o el mismo Jesús nos da. Las personas con falta de benignidad, al igual que los líderes religiosos del tiempo de Jesús, se equivocan en dos apreciaciones. Número uno, tienen una incorrecta percepción o comprensión de la autoridad. Hay veces que pensamos que la autoridad está solamente ahí para castigar. Entonces, bueno, Jesús, si tú eres autoridad, hay que castigar a esta mujer. Pero el liderazgo es el que muestra ejemplo, es el que influye en las personas, es el que nos lleva a mejores experiencias, no solamente el que aplica la autoridad. Y también ellos, en su caso, tienen una actitud de crueldad. Esto ya lo vimos. Ahora, la benignidad en acción. Ahí vemos en los versículos del 6 al 9 que esta pregunta, el mismo Juan dice: le estaban tendiendo una trampa para tener con qué acusarlo. Así que lo interesante en esta historia es que Jesús no la acusa, uno. Segundo, no la reprende públicamente. Pudo haberlo hecho, queridos. Sin embargo, él está escribiendo en tierra, habla con sabiduría
y habla con gracia, y de repente hay una frase que se convierte en una frase lacerante para las generaciones de toda la historia. El que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Y bueno, hablando acerca de ello, sabemos que todos acá hemos fallado de una o de otra manera. Además, no hay pecados grandes, pecados pequeños. El pecado es transgredir la ley de Dios. Cuando le has fallado, entonces te haces acreedor precisamente a las consecuencias del pecado. Algunos seguimos quizá viviendo con consecuencias de nuestras propias malas decisiones. Eso me queda muy claro. Pero el punto que estoy viendo acá tiene que ver precisamente con esta benignidad. Jesús no niega la gravedad del pecado, pero su benignidad desarma la dureza de los corazones, y eso es lo que hacen las personas con benignidad. Porque pueden llegar contigo y si tú eres igual que la persona que está llena de rencor, llena de resentimiento. Sí, manita, igual, yo que tú lo metí a la cárcel y le quitaba todo lo que tiene. Entonces ya se juntaron dos y de repente si hacemos una votación, sí, que lo quemen en leña, verde de preferencia, ¿no? Pero sin embargo Jesús dice, no, espérame, es que lo que merece es el juicio, lo que merece es el castigo, pero lo que necesita es la benignidad, porque la benignidad desarma la dureza del corazón. Ahora, la benignidad también implica restauración de una vida. Ojo con esto, siempre. Pensemos en los que somos padres. Vamos a disciplinar a nuestros hijos. ¿Para qué? ¿Para amargarlos la vida y que sean completamente infelices? Claro que no. ¿Por qué educamos a los hijos? ¿Por qué disciplinamos a los hijos? Porque la idea es restaurar alguna parte de su vida, de su carácter, que no es correcta. Entonces yo tengo que ejercer cierta disciplina. De hecho, cuando hablamos de disciplina, la palabra disciplina tiene que ver con un brazo que se te zafa de su lugar y llegas al doctor y dices al doctor, este brazo ya no sirve, vamos a cortarlo. Claro que no, nada más reacomódemelo. Y entonces te hacen morder una tabla, te hacen morder, a lo mejor te van a anestesiar, pero alguna vez es en vivo y te vuelven a colocar. ¿Para qué? Para que vuelva a funcionar. Eso es la restauración. Cuando eres una persona que está llena de benignidad en tu vida, vas a buscar siempre restaurar al que ha fallado. De hecho, tratamos a las personas como quisiéramos ser tratados nosotros si es que hemos fallado. Eso es benignidad. Y eso lo necesitamos a lo largo de toda nuestra vida, porque todos acá hemos fallado, estamos fallando y seguiremos fallando. La restauración de esta vida. Observen lo que dicen los versículos 10 y 11. Entonces él se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Tampoco yo te condena. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Así que Jesús se quedó solo con ella y entonces está la pregunta, ninguno. Entonces aquí vemos algunas cosas interesantes de la benignidad de Jesús. 3 cosas. Número 1, no acusa, levanta. 2, no condena, transforma. 3, no destruye, restaura. ¿Sí? Vamos rápidamente a pensar en estas 3 cosas que hizo Jesús. No acusa, levanta. Bueno, ¿cuántos de nosotros no nos dedicamos a estar acusando a las personas, verdad? De hecho, parte de mi ministerio es esto. Vienen matrimonios, hombres acusando a sus esposas, esposas acusando a sus esposos, padres acusando a sus hijos y viceversa. La verdad es que es como un deporte nacional. Estamos constantemente acusando a los demás. Jesús no acusó, sino que levantó a esta persona. Seguramente ella estaba tirada, llena de vergüenza, llena de dolor, llena de pena. Puedes imaginar la situación. ¿Y qué hace Jesús? La levanta. No la condena, sino la transforma. Ahora, estas palabras de condenación que tenemos, tú deberías de ser como tu hermano, ¿por qué no eres como fulano de tal? ¿Por qué? Son palabras de condenación que cuando yo las escucho, no me ayudan a mejorar en lo más mínimo. Y cuando yo las uso, tampoco las personas mejoran. Si yo le digo a mi esposa, ¿por qué no eres como tal persona? ¿O por qué? No le estoy ayudando en nada. Estoy destruyendo su estima. Estoy destruyendo su identidad. Porque ella es como es, yo soy como soy. Y cada uno de los que estamos aquí tenemos nuestra propia personalidad. No condenes, sino transforma. Y no destruyes, sino restaura. De hecho, el anhelo del corazón de Dios es que esta iglesia sea una iglesia benigna. Ahora, no significa esto que vamos a permitir cosas que no son correctas, etcétera. No, porque también creemos en la verdad, en la palabra revelada de Dios. Pero lo más importante es siempre la verdad aplicada con amor. Ahora, cuando pensamos en la benignidad como fruto en nosotros, vamos a ver algunas opciones, cómo podemos ser benignos en nuestro trato con los demás. Número 1, quiero que entiendas que la benignidad nace del Espíritu, no del esfuerzo humano.
No es que tú, voy a esforzarme a partir de hoy a ser muy benigno con las personas. No, la benignidad no es simple amabilidad natural o un rasgo de carácter que unas personas tienen y otras no, sino más bien es un fruto sobrenatural del Espíritu Santo que produce en el creyente entre más se rinde al Señor y más permanece en comunión con Él. Por eso les digo, lean su Biblia diario, memoricen. Por eso les digo, manténganse en adoración, porque la cercanía con el Padre hace que te parezcas más a Él. No sé con quién te estás juntando, pero dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Si pasas tiempo con el Padre, el fruto de la benignidad va a estar en tu vida. Si estás viendo cómo era Jesús en su trato con las personas, lo estás estudiando, lo estás asimilando, oras pidiéndole al Señor esta bendición, el Señor entonces te va a permitir ser benigno con los demás. De hecho, la Biblia dice en Juan capítulo 15, versículo 5, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, lleva mucho fruto. Entonces la benignidad es una evidencia de una vida conectada con Cristo. No se trata de ser blandos, no se trata de ser tolerantes, sino la ternura de Dios hacia un mundo roto. ¿Se acuerdan de Pedro antes del Pentecostés? Reaccionaba con la espada, ¿se acuerdan? Ahí estaba, deja que le corte la oreja, y le cortó la oreja a una persona. Pero después, lleno del Espíritu Santo, respondió con ternura a un cojo en la puerta del templo, lo sanó y le habló del amor de Cristo. Aquí encontramos cómo cualquier persona, no es, pues yo conozco una persona que es buena, no. Tú y yo podemos ser benignos en tanto dependemos del Señor. Ahora, ¿cómo se ve la benignidad hoy? Voy a hacer algunas cuestiones prácticas. La benignidad se muestra en actos de ternura, de gracia y de restauración. A veces es sutil y a veces es radical, pero siempre refleja el corazón compasivo de Dios. Por ejemplo, una manera concreta en que tú y yo podemos ser benignos con las personas es escuchar con empatía. Escucha bien esto, la benignidad no busca tener la razón, la benignidad busca entender al otro. Hay una gran diferencia. Ayer estuvimos aquí un buen grupo de matrimonios compartiendo temas de fondo sobre cómo podemos llevarnos mejor en nuestra vida matrimonial. Escucha esto. La persona benigna escucha el dolor detrás de las palabras, porque a menudo herimos a las personas. A ver, me estás hiriendo, pero ¿qué hay en el fondo? Un corazón roto, un corazón lastimado. Entonces es paciente en el proceso del otro, porque la Biblia dice en 1 Corintios 13:4 que el amor es benigno. Una segunda característica, tratar con respeto incluso al que falla. Pero ¿cómo voy a tratar con respeto al que falla? Yo trato con respeto al que no falla, no. Respeto al que falla. Aun cuando alguien merece una corrección, la benignidad corrige, pero sin herir. Confronta, pero sin destruir. Jesús mismo, después de la negación de Pedro, lo restauró. ¿Y cómo lo restauró? Con ternura, con amor desbordante, querido. En tercer lugar, la benignidad no es responder con dureza, aunque tengamos la razón. Y este es un gran tema donde podemos estar platicando y dialogando por mucho tiempo. Porque hoy en día la gente lo que quiere es tener la razón. O sea, no le importan las relaciones. Es más, es tan importante tener la razón que finalmente pierden a sus amigos, pierden a sus matrimonios y vienen conmigo y me dicen, pero ¿te das cuenta, pastor, cómo yo siempre tuve la razón? Entonces trataba nada más de tener la razón. Es una persona que no tiene bondad. Ser benigno no significa que ignores el pecado, sino que lo abordas con un espíritu de mansedumbre. De hecho, en Gálatas capítulo 6, verso 1, el apóstol Pablo dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre. Entonces siempre la bondad, siempre la benignidad trata de restaurar al que se equivocó. ¿Ven cómo sí necesitamos? Porque si de alguna manera todos fuéramos culpables, como alguien dijo, si todos los culpables tuviéramos que parar en una cárcel, lo cierto que nadie quedaría afuera para cerrar la puerta, y eso me queda muy claro, porque todos hemos fallado y todos necesitamos benignidad. Y una cuarta manera, dar otra oportunidad cuando todos quieren cerrar la puerta. Dar otra oportunidad cuando todos quieren cerrar la puerta.
¿Qué significa esto? La benignidad ofrece gracia donde otros ya ofrecieron juicio. Esto fue lo que hizo Jesús con Zaqueo. La sociedad lo rechazó y Jesús lo llamó por su nombre y hasta entró en su casa. Queridos, vivimos en un mundo que necesita benignidad. Vivimos en una cultura de dureza. Las redes sociales, wow, son ring de box, ¿verdad? Están llenas de juicio, noticias plagadas de violencia, familias rotas, palabras hirientes. Entonces se supone, amados de mi corazón, que esta iglesia fue llamada para marcar una comunidad, a la comunidad con la benignidad, donde aquí en este lugar las personas se encuentran en un lugar seguro para crecer, un refugio. No están aquí para que encima de todo vengan y sean condenadas, sino en realidad sean liberadas, sean restauradas, sean bendecidas. Yo siempre me he preguntado, ¿qué pasaría si la benignidad gobernara nuestras conversaciones? Piénsalo por un momento. O sea, tú dices, pastor, doy en adelante, quiero ser una persona benigna. Bueno, seguro, menos gritos y más comprensión en el matrimonio. Seguro. 2, menos etiquetas, porque etiquetamos a las personas. Este es un flojo, este es el divorciado, este es el aquello, este es el ratero. Menos etiquetas y más oportunidades de gracia a las personas, más segundas oportunidades. También pasaría que tendríamos menos juicios y más puentes para conectarnos con las personas que viven sin Cristo y sin esperanza. De hecho, Jesús así lo dijo: sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Amados de mi corazón, la benignidad no es debilidad, es fuerza bajo control. La benignidad es gracia que sana, es la ternura de Dios tocando la vida humana a través de ti. Es Dios usando tu vida como un canal, como un catalizador. Y donde otros ven escoria, la benignidad siempre va a haber redención, bendición y restauración. Entonces yo tengo una pregunta para todos los que estamos aquí. ¿Somos en realidad personas benignas? ¿Las personas pueden decir de nosotros que somos buenos con ellos, que somos benignos, que actuamos con ternura? Yo creo que ese es un punto muy importante y tiene que haber un parteaguas el día de hoy. Tiene que haber un antes y un después, porque al igual que en el caso de la mujer adúltera, ¿verdad? Y cómo Jesús respondió con benignidad, porque la benignidad, bueno, ¿qué hizo? Hizo al hombre responsable de sus actos. Le dijo, vete y no peques más. La benignidad siempre antepone el juicio. ¿Qué hizo Jesús con la mujer? Le da una segunda oportunidad, le impartió piedad y le lanza un desafío. Vete y no peques más. Y es exactamente lo que nosotros tenemos que hacer. Nuevas oportunidades para los corazones que han fallado. Tengo un desafío, a ver si lo quieres hacer conmigo. Va a estar en la pantalla, puedes leerlo. Reconozco que necesito benignidad en todas mis relaciones humanas. Y en este día me comprometo con Dios para dejar que su Espíritu plasme este rasgo de carácter en mi vida, y lo haré en el nombre de Jesús. Señor y Padre, este tema que quizá no se había abordado en el pasado y que para muchos es nuevo, quiero que lo haga no solamente novedoso, sino que se convierta en parte de nuestra vida. Queremos ser una iglesia llena de gracia. Queremos ser una iglesia con benignidad. Que cada uno de nosotros, en nuestras relaciones interpersonales, como esposos, como esposas, como padres, como hijos, como hermanos, como empresarios, como líderes, como empleados, cualquiera sea nuestro rol en el mundo, Señor, que nos reconozcan por ser personas llenas de benignidad. Ya hay bastantes que juzgan, ya hay bastantes que destruyen, ya hay bastantes que señalan, ya hay bastantes que difaman, ya hay bastantes. Ahora queremos ser esta parte de este ejército de personas bondadosas, que amen con dulzura, con amor y con firmeza. Danos el carácter de Cristo y permite que este rasgo de carácter de tu Espíritu sea evidente en la vida de todos nosotros. Lo pedimos con acción de gracias en el nombre de Jesús y todos decimos amén y amén. Que el Señor los bendiga.